Y en esta tarde quiero seguir la serie Sacrificio Vivo, que hemos estado mirando varios aspectos de este pasaje, ¿no? Esta porción de la palabra en Romanos capítulo 12. Romanos 12, hemos visto ya versículos 1 al 3, y en esta tarde quiero que nos fijemos más en los versículos 4 al 5 de Romanos capítulo 12 en la palabra del Señor. Y enfatizando el aspecto de lo que es la comunidad. Cuando somos sacrificios vivos, pertenecemos a una comunidad. Hace un tiempo, ¿verdad?, escuché una historia triste, ¿no?, de una mujer que vivía sola en un vecindario y no tenía relación cercana con nadie. Y raras veces se le veía salir de su casa y no era muy amable en el trato con los demás. Y la mayoría de las personas la evadían, ¿no? Mucha gente la evadía. De pronto dejaron de verla y los vecinos asumieron que se había mudado, pero nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado con ella. Y en realidad tampoco les inquietaba, no les preocupaba a la gente. Pasaron varios años hasta que la junta vecinal presentó algunas quejas ante las autoridades por el descuido en el que se encontraba el predio y la casa de la señora, ¿no?, que desentonaba el vecindario, la apariencia del vecindario. Y ahí fue que finalmente las autoridades forzaron la entrada a la casa y lamentablemente encontraron los restos humanos de aquella mujer en el piso de la cocina. Había fallecido varios años atrás y nadie se dio cuenta ni la echó de menos. Y quizás nos parece algo sorprendente o insólito que una persona muera sola y por causas naturales y que pasen muchos años y nadie la extrañe ni la eche de menos. Pero eso está siendo cada vez más realidad para las personas en un mundo donde se promueve el individualismo, en un mundo donde se promueve la privacidad del individuo y que cada vez veremos más a menudo casos similares. Esta semana, de hecho, en una agencia gubernamental pasó algo parecido en Puerto Rico. En un segundo piso de una oficina gubernamental encontraron también, lamentablemente, el cadáver de una persona que hacía varios días que estaba allí en estado de descomposición, en un baño, y nadie había preguntado por esa persona. Y lo más probable es que esta persona, pienso yo, si nadie procuró por ella, que estuviese viviendo solo. En este caso entiendo que era un varón. Si la realidad es que nadie le preocupó y nadie preguntó de su paradero, entonces es una cara, ¿no?, de la soledad que se puede estar viviendo en nuestro mundo a causa del individualismo y a causa de nuestra tendencia a desconectarnos o deshumanizarnos en ese proceso. Yo no sé si la pandemia ha traído esa deshumanización también, de desconectarnos, de estar tan, ¿verdad?, quizás tan propensos a lo privado, a estar separados, a estar distanciados. Ahora, pasan cosas insólitas, suceden cosas como esta que nos deben preocupar. En realidad, nosotros hasta cierto punto nos gusta estar solos, algunas veces estar aislados, nos gusta nuestra privacidad, pero no fuimos hechos para vivir así. Como seres humanos, no fuimos creados, diseñados para vivir así, sino que fuimos creados para vivir conectados con otras personas. Y con esta serie de Sacrificio Vivo en la que estamos considerando las implicaciones de haber recibido el Evangelio en nuestras vidas y de tener a Jesucristo como el Señor, quiero subrayar la importancia de vivir nuestra lealtad a Cristo en comunión con su iglesia y su comunidad de gracia, que es lo que somos como iglesia. Y es curioso, hace poco estaba mirando las redes sociales y tengo muchas amistades allá. Tengo amistades que publican muchas cosas y les voy a compartir pronto algo que compartió un amigo mío, un estudiante cuando trabajaba en la Universidad Interamericana en Aguadilla. Estos estudiantes que siempre están en la oficina, ya está a nivel de maestría, a nivel graduado, pero siempre hay un vínculo y todavía pasaba por la universidad a visitarnos, estando ya a nivel graduado. Y quiero que vean pronto lo que él dice en el Facebook. Pero miremos este pasaje primero. Lo que dice la palabra del Señor, que es la base de nuestro mensaje y de nuestra predicación en esta tarde. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ese es el pasaje que quiero que miremos a fondo un poco en esta tarde. Que consideremos lo que nos dice Pablo, pero esto viene después de haber dicho que somos sacrificio vivo, que realmente somos sacrificio vivo y es algo que tiene implicaciones prácticas para nuestra vida, implicaciones prácticas para la forma que nos conducimos, ¿verdad? Y cómo vivimos. Si me ayudan un poco con la presentación, creo que está estancadita allá arriba. Creo que hay una situación acá.
Creo que hay algo acá. Muy bien, vamos a ver si vamos en el orden correcto. Me disculpan. Ese fue el post de mi amigo. Mi amigo joven, mucho más joven que yo. Él escribió en Facebook que en la antigüedad la iglesia era perseguida porque se congregaban. Ahora hay que perseguir a la iglesia para que se congregue. Ahora hay que perseguir a la gente para que se congregue. Antes la iglesia era perseguida porque se reunían y querían dispersarla. Y los romanos se molestaban y mucha gente en la sociedad se molestaba de la insistencia en reunirse y congregarse y adorar a Dios. Ahora pareciera que hay que perseguir a la gente para que quieran llegar a la iglesia. Aunque sea un solo servicio dominical. Aunque sea una reunión breve de 1 hora o 2 en toda la semana. ¿Por qué sucede esto? Quizás porque hemos perdido de perspectiva que pertenecemos a una comunidad y que Dios nos quiere vivir viviendo en esa comunidad y en esa relación. Los que hemos recibido la misericordia de Dios debemos tener una clara conciencia y convicción de nuestra unión con el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia es la comunidad de gracia. Y si quieres recibir gracia de parte del Señor, gran parte de eso va a ocurrir aquí, en la iglesia, va a ocurrir en nuestro contexto comunitario, en nuestro contexto que es un contexto colectivo. Y no es nuestra fe privada, y no es quizás nuestro devocional privado solamente. Y por eso decimos, si Cristo es nuestro Señor, su cuerpo es nuestro hogar. Si Cristo es mi Señor, entonces su cuerpo, que es la iglesia, es nuestro hogar. No podemos separar nuestra relación con Cristo de nuestra relación con la iglesia, que es la comunidad. Somos llamados a vivir y formar parte del cuerpo de Cristo si somos discípulos de Jesús. Recordemos que estamos considerando estos versos y ya hemos dicho que en este pasaje, como es una epístola, una carta de Pablo, él acostumbraba a escribir de estas maneras donde había un momento de inflexión, un cambio, un giro en la carta, donde usa esa frase por tanto, ¿no? Muchas veces, o por lo tanto, y lo usa en más de una de sus epístolas. Él usa esa frase por lo tanto, hermanos, en muchas ocasiones. Así que después de demostrar lo grande que son las misericordias de Dios, cómo nos ha bendecido del capítulo 1 al 11, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Ahí está el punto de inflexión, diciendo que hay un conector lógico entre todo lo que ha dicho anteriormente y un giro a lo que nos va a decir de ahora en adelante y a continuación. Es como decirnos, ya que hemos recibido todas estas cosas, ya que hemos sido bendecidos de todas estas maneras, ya que tú has sido, ¿verdad?, recipiente de todos estos beneficios, ya que la obra de Cristo trajo todo esto a tu vida, entonces, por lo tanto, implica entonces cómo vamos a vivir y cómo vamos a hacer las cosas y cómo vamos a vivir como discípulos. Es como, y resumiendo un poco lo que ha dicho Pablo en 11 capítulos, hay unas cosas claves allí, unos aspectos claves que él ha dicho tantas cosas. Es como si dijera, ya que hemos recibido el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:8, ya que hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, ya que no hay condenación, como dice Pablo en Romanos también, para los que están en Cristo Jesús, ya que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, lo que enfatiza en el capítulo 8 en Romanos, ya que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, aunque la paga del pecado es muerte, entonces tenemos que vivir de cierta manera, ya que hemos recibido el Evangelio que nos salvó y somos los que anuncian la paz. Porque dice también en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Benditos los pies de los que anuncian la paz. Todo eso tú lo has recibido, todo eso lo tienes. Entonces, ya que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, que también lo dice Pablo en Romanos, vivan así. ¿Cómo vivir? ¿Cómo responder? Responder entonces de la manera correcta. Responder en gratitud de la forma correcta. Y esa presuposición está allí. Y vemos los versículos que leímos. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Y en esos versos se hace una comparación crucial, importante, del cuerpo humano, sus características con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la comunidad de fe y de gracia. Entonces encontramos por lo menos 3 aspectos que quiero señalar del cuerpo de Cristo, que nos hacen conscientes de ¿qué? De una conexión, de una dependencia del Señor y de la iglesia. Porque recordemos entonces que si Cristo es nuestro Señor, como dijimos ahorita, su cuerpo es nuestro hogar. Así que el primer aspecto que encontramos en estos versículos, bien importante, es que nosotros tenemos que entender que hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay diversidad. El versículo 4 dice, un solo cuerpo con muchos miembros.
Y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Versículo 4 de Romanos 12. Así que haciendo la comparación, Pablo, entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, el apóstol hace notar que un cuerpo está constituido por la unidad en medio de la diversidad. Y tenemos un solo cuerpo, pero ese único cuerpo tiene gran diversidad en su constitución, en miembros, en funciones, en órganos. Y esa observación la hace Pablo, que parece sencilla, pero es muy importante cuando vamos a entender el cuerpo de Cristo al que pertenecemos. Nos hace ver, en primer lugar, que estoy unido a un cuerpo juntamente con muchas otras personas y soy un miembro de ese cuerpo. El cuerpo de Cristo no es un club exclusivo al que pueden entrar personas de cierto color de piel o de cierto estatus social o de cierta preparación académica o de cierta experiencia laboral. El cuerpo de Cristo está formado por gran diversidad de personas. Lo único que tienen en común las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo es que su pecado las separa de Dios, pero la justicia de Dios en Cristo, en su vida, en su muerte y resurrección, bastó para el perdón de sus pecados. Y hay un cambio de reino. Hemos cambiado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Eso es lo que nos hace iguales. Y es lo que tenemos todos en común. Por eso en el cuerpo de Cristo no cabe el que miremos como menor en dignidad a otra persona perdonada por Dios al igual que nosotros. Hay diversidad de miembros. Cada uno tiene su historia. Como dicen en otros países, cada uno tiene su cola que otros le pisan. Cada uno tiene un pasado, pero cada uno tiene un gran Salvador por el cual sus pecados han sido perdonados y que han convertido sus corazones endurecidos en corazones que aman a Dios, moldeables con la voluntad de Dios. Y esa gran diversidad de miembros es algo maravilloso en un cuerpo. Como miramos, a veces tenemos jóvenes que se reúnen solos en su grupo de estudio. Ese grupo está allí, tienen ciertos intereses y se reúnen aparte de su estudio. Personas quizá en algún momento sentadas en un grupo pequeño estudiando, damas solas, o personas en un hogar, como hicimos muchas veces hace unos tiempos atrás en mi hogar. Y en ese grupo hay distintas historias, diferentes historias, hay experiencias de vida diversas que nos preparan allí para aprender mejor a hacer la voluntad de Dios y aprendemos unos de otros. Y hay personas de diferentes estándares económicos y diferentes niveles educativos, pero nos tratamos como iguales porque somos comunidad y todos tienen la misma necesidad del mismo Salvador, de la palabra de vida. Y entonces, si formas parte de un cuerpo, constituido por muchos miembros que son distintos unos a otros, que las diferencias no nos separan, que las diferencias no afectan esa interacción y esa conexión, que no la afecten y que seamos los hermanos que tenemos que ser en el cuerpo de Cristo, porque si Cristo es tu Señor, la iglesia es tu hogar. Si Cristo es tu Señor, la iglesia es tu hogar. Tú quieres llegar a tu hogar, tú quieres estar en el hogar, necesitas estar en un hogar y necesitas entonces la iglesia. Pero no solo hay diversidad en el cuerpo de Cristo, también esa diversidad se hace evidente en las funciones que desempeña cada miembro del cuerpo. Como Pablo señala, no todos son ojos, no todos desempeñan la función de ojo, o de manos, o de pies en nuestro cuerpo humano. Cada miembro desempeña una función diferente en el cuerpo. Y no porque la función que desempeñe no es tan visible como otras, entonces no quiere decir que no es importante. Y en el cuerpo de Cristo es igual. Hay funciones que no son tan visibles, eso no lo hace menos importante, ¿verdad? Todas las funciones que desempeña cada integrante del cuerpo es importante para el funcionamiento del cuerpo en general. Y no hay función pequeña o innecesaria en el cuerpo de Cristo. Y por eso quiero que entendamos que para funcionar correctamente tienes que entender que Dios mismo es quien ha colocado cada miembro en el cuerpo como le pareció mejor según su sabiduría. Y estás donde debes estar y ocupas el lugar que ocupas en el cuerpo de Cristo debido a una decisión soberana de parte de Dios. Te quiere usar Dios en esa función. Y esto debe producir en cada uno de nosotros 4 cosas que deben estar ahí presentes en nuestra vida. 4 cosas que deben estar surgiendo en nuestras vidas, ¿verdad? Ese producto en nosotros. Algo que se debe producir. Primero, debe producir humildad. No estoy donde estoy por mis méritos, virtudes o habilidades personales, sino que Dios mismo me puso aquí. No es mi mérito, sino el diseño de Dios. Segundo, debe producir en nosotros sentido de responsabilidad. Estoy donde estoy, no porque la gente me puso o alguna voluntad humana tuvo la última palabra. Estoy aquí porque Dios me puso y me colocó ahí para que cumpla una función.
Y no doy cuenta solamente a los hombres, sino sobre todo a Dios. Y eso es una gran responsabilidad. Eso es lo serio de pertenecer al cuerpo de Cristo. Quizá a algunos no les gusta esta responsabilidad. Quizás sí. Pero es lo que Dios nos llama a entender. Ahora, tercero, debe producir en nosotros sentido de respeto por la posición que ocupamos y que ocupa cada uno de los hermanos, de mis hermanos en el cuerpo de Cristo, entendiendo que cada quien está donde está por esa soberana decisión de Dios. Debo trabajar hombro con alguien, con los demás, enfocado en la parte que me corresponde para el cuerpo o para que el cuerpo funcione correctamente. Y eso es lo otro. Ahora, lo cuarto, debe producir en nosotros gratitud y contentamiento. Gratitud. Porque la posición que Dios pensó para mí es algo que no es insignificante, pero es de vital importancia para el cuerpo. A mí me puede parecer insignificante y no lo es. Debo maravillarme en ese hecho de que Dios, cuando pensó en su iglesia, pensó en mí para esa posición, o pensó en ti para esa posición. Y estoy donde estoy de acuerdo con su plan divino, no por la voluntad humana. Y eso debe traer a mi corazón gratitud y contentamiento. Cada uno es tan importante aquí. Y en el cuerpo de Cristo cada uno cuando cumple su función. Dios ha mostrado esa misericordia en Cristo para nosotros. Nos ha hecho parte de ese cuerpo que es muy diverso, con diferentes miembros en funciones. Y debemos aprender a servir en ese cuerpo maravilloso que es el hogar de todo aquel para quien Cristo es su Señor. Cada parte del cuerpo es importante. Si no, tú sabes que siguiendo esta analogía de Pablo en el cuerpo humano, cuando te duele una parte del cuerpo, te molesta casi todo. Si te molesta una parte, si te duele una pierna, te molesta todo. Si te duele la espalda, te afecta las emociones, te sientes mal, te pones de mal humor. Si te duele otra cosa es así. Anoche yo tenía dolor de espalda, entonces no me deja dormir. A veces el dolor de cintura no me deja moverme de un lado y de otro y no concilio el sueño porque me duele la cintura. Y es una sola área que me duele, no es todo el cuerpo, pero no me deja descansar. Porque me duele y se afecta todo lo demás. Vilmaris me decía que le dolía una pierna anoche y tampoco podía dormir bien por la pierna que le dolía. Y hoy me dice Carlos que lo escucho que tiene una pierna que le duele, estaba cojo también. Una pierna, ¿verdad que sí? Escuché eso. Cuando te duele una parte, se afecta todo. Cuando un miembro se afecta todo. En el cuerpo de Cristo, cuando un miembro sufre, se afectan todos. Y cuando un miembro no hace su función, se afecta a todo. Y es igual. Y esa es la analogía de Pablo. Entonces estos versos son cruciales cuando los vemos de esa manera. Cuando los miramos de esa forma. Hay también un segundo aspecto importante, la indivisibilidad del cuerpo de Cristo. Romanos 5, la parte A dice, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo. El cuerpo al que Cristo nos ha unido es de carácter único, es singular. Hay unicidad, hay indivisibilidad en el cuerpo de Cristo. Algo que debe quedarnos muy claro respecto a la iglesia es que Jesucristo solo tiene una iglesia. No es una realidad, es una realidad. Tenemos una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Hablamos de muchas iglesias locales en el mundo, de muchas denominaciones, pero hablamos de muchas iglesias locales en el sentido de que eso nos recuerda que son manifestaciones visibles y locales, concretas, de la única iglesia del Señor Jesucristo. Y esa unicidad se manifiesta y se vive en la iglesia local, cuando a pesar de estar compuesta por muchos miembros, la iglesia local vive en unidad como un solo cuerpo. La Escritura enseña eso, que en relación con la iglesia, ya no importa si somos judíos o gentiles, dice Pablo, esclavos o libres. Así que las diferencias de nacionalidad, de origen, de estatus social, de apariencia o cualquier criterio de diferenciación no son relevantes dentro de la iglesia. Todos constituimos esa misma iglesia. Todos los creyentes han sido bautizados con un mismo espíritu, dice la Biblia. Así que cada creyente en Cristo debe verse conectado con el único cuerpo. Debe sentirse y ser parte activa de una manifestación local del único cuerpo de Cristo. Y no vivimos en aislamiento, como lo que dijimos al principio, como aquellas personas. No vivimos en aislamiento, ni solitarios, ni lejos de una relación firme con la iglesia, si somos discípulos. Pues si somos de Cristo, ya estamos insertados en el cuerpo. Entonces que usted ha pasado por la experiencia que mientras duerme a veces apoya de cierta manera una parte del cuerpo, así siempre un brazo, ¿verdad? Y la circulación sanguínea no es la mejor, ¿verdad? No es óptima.
¿Y usted qué le sucede? El resultado de esto es que cuando despierta básicamente no sentimos esa parte del cuerpo, ¿verdad? Se durmió, decimos, tengo el brazo dormido, como si pudiera dormir aparte del cuerpo. Estamos despiertos, pero no lo sentimos, porque no está llegando la sangre a esa parte del cuerpo. Y entonces cuando quieres mover ese brazo para un lado, no te obedece. Y cuando quieres hacer algo con ese brazo, hace lo que quiere. Y se mueve hacia el lado que él quiere o no responde, porque la sangre no está fluyendo normalmente y está así, pero cuando llega la sangre, entonces se restablece ese funcionamiento correcto en el brazo. Lo puedes entonces dominar, lo puedes controlar. Y algo parecido ocurre cuando no comprendemos esa verdad bíblica de que el cuerpo de Cristo es indivisible. Y algunos queremos vivir separados del cuerpo, pretendiendo tener una relación con Dios por nuestra cuenta. Separados de mí nada podéis hacer, fue lo que dijo Jesús. Separados de mí nada pueden hacer. Desconectados de mí nada pueden hacer. La sangre que fluye de Cristo es la que da vida, es la que nos vivifica, es la que realmente te da vida nueva, es la que te hace vivir una vida renovada. Desconectado del cuerpo no va a ocurrir nada, absolutamente nada. Y te lo digo con cariño y amor, no te lo digo de otra manera, porque quisiera que tuvieras esa fuente de vida continua, esa fuente vivificante continua, que es estar conectado a Cristo y a la iglesia. Porque ese brazo, cuando está entumecido, parece que no pertenece al cuerpo. Y como que puede hacer lo que le da la gana y lo que quiere. Pero la verdad es que sigue conectado con el cuerpo. Y para su buen funcionamiento depende de su unidad al cuerpo. Así también tú y yo, si somos de Cristo, estamos conectados al cuerpo. No podremos crecer ni funcionar bien en nuestra relación con Dios, a menos que vivamos y actuemos y funcionemos como parte integral del único cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y si Cristo es nuestro Señor, su cuerpo es nuestro hogar. Pero en el texto hay un tercer aspecto del cuerpo de Cristo que vamos a destacar. Es este tercer aspecto importante, y es la interdependencia en el cuerpo. Interdependencia. Romanos capítulo 12, el verso 5, la parte B, la segunda parte del verso, dice: y cada miembro está unido a todos los demás. En el cuerpo de Cristo hay una unidad que no puede funcionar correctamente si todos sus miembros no están interconectados. Hay una interdependencia básica en todo el cuerpo. Ninguno de nosotros puede tener una actitud individualista y pensar que no necesita a los demás para seguir creciendo. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Aquellas funciones que quizás se parecen insignificantes, nos parecen insignificantes, son las que Dios ha revestido de mayor honra para que nos quede claro que en el cuerpo hay una interdependencia ineludible. Y quizás algunos vean las posiciones más públicas en la iglesia como las más deseables, por su aparente prestigio, ¿no? Y el rango de exposición, el rango de influencia, pero Cristo mismo nos ha enseñado que las posiciones de servicio son las primeras. Cuando sirves, las de servicio son las primeras. De hecho, el que quiere ser grande en el reino de Dios debe ser el que sirve a los demás. Porque eso vino Jesucristo. Yo no he venido, dijo él, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces él revistió de más honra el servicio silencioso, el servicio que a veces es anónimo, el servicio que a veces no tiene escenarios, el servicio que no tiene luces que lo alumbren, iluminarias, no, ese servicio anónimo. Esa interdependencia es importante y también se nota en la preocupación los unos por los otros. Es como cuando te golpeas un dedo, cuando te das en una parte pequeña, cuando te golpeas un dedo pequeño del pie con una esquina en tu casa, una esquina de una pared. Esas cosas duelen mucho, el dolor lo sientes en todas partes, te llega hasta la cabeza, claro que sí. La reacción inmediata es tocarte la parte que te duele, porque es que todo el cuerpo lo siente. Entonces tú vas y lo agarras, ¿verdad? Porque es doliente, a ver si se te pasa y estás allí porque está todo interconectado. Y no se pasa rápido el dolor, lo sientes más allá del dedo. En la iglesia hay esa interconexión y esa interdependencia también. Entonces por eso oramos los unos por los otros, pero también debemos orar unos con otros, no solo por otros. Quizás necesitamos mucho más eso de unos con otros y no solo unos por los otros. No aislamiento de los demás, no pensar que no necesitamos a los demás. Estás conectado allí y lo necesitas. No hay apéndices inservibles en el cuerpo de Cristo. No existe eso. No hay un apéndice que no cumpla funciones. Todos los miembros están allí por algo importante.
para que vayamos creciendo y creciendo en esa conexión también, creciendo en servicio a otros, creciendo en la manera primordial, que es interviniendo en la vida de alguien más en el cuerpo para su bien, para impartir gracia, y a eso le llamamos discipulado. Cuando estás viviendo así, vives como discípulo, y tenemos dones que podemos emplear para ayudar a alguien a seguir avanzando en esa relación con el Señor, con otra persona, y esto va a requerir que salgamos quizás de la zona de comodidad, que demos la milla extra, que tenemos que invertir tiempo, recursos en apoyar a alguien para que conozca al Señor. Y quizás no puedes pararte en público aquí a hablar del Señor. Quizás puedes hacerlo, pero no te atreves. Pero si no lo haces aquí, lo puedes hacer sentándote con alguien en privado y comenzar allí a ayudarle a iniciar su caminar con Cristo, a dar el siguiente paso en su crecimiento en la palabra. Y quizás has estado muchos años ya en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y no te has animado a invertir tu vida para compartir la palabra con alguien más. Y entonces, más bien has recibido de otros. Dios te llama también a compartir eso con otros, comprendiendo tu lugar en el cuerpo. Es tiempo de que comiences a realizar esa tarea dejada de hacer discípulos, animarte a ser un discípulo que hace discípulos, porque esa es la idea de Dios para la iglesia. La idea de Dios para la iglesia es discípulos que hacen discípulos, no solo creyentes, son discípulos que hacen otros discípulos. Son creyentes, claro que sí, pero van más allá, viven como discípulos, como aprendices. Es lo que significa discípulo, y enseña a otros esa verdad. Y quizás necesitamos ser confrontados con esa necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida, en el matrimonio. ¿Y dónde vas a ser confrontado con esa necesidad de Dios en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia? Es en la iglesia, es en la comunidad de fe. Y quizás necesitas apoyo, ánimo y estímulo para hacer lo que es correcto, aunque sea difícil. Y ese ánimo lo consigues en la comunidad que es la iglesia. Y quizás necesitas ser fortalecido para resistir las tentaciones en tu vida. Eso lo vas a recibir en el contexto del cuerpo de Cristo, no fuera del cuerpo de Cristo. Allá estás a merced de cualquier tentación. ¿Dónde vas a recibir cobijo, consuelo, cuando tienes que ser restaurado? Es en la comunidad de Cristo, no es en otro lugar. Y necesitamos conectarnos para crecer a la semejanza de Jesús. Y si postergamos esto, entonces lo tomamos como algo opcional para hacerlo más adelante, se detiene, se estanca ese crecimiento en mi vida. Es porque fuiste diseñado para esa conexión. Aquí está el hogar que necesitas en la iglesia. Ese es el hogar. En ella vas a experimentar transformación de vida. Separado de ella no podemos. Y yo sé que las iglesias aquí en la tierra no son todas iguales. Las representaciones visibles de la iglesia no son todas iguales. Las iglesias locales no son todas iguales. Ninguna es perfecta. Tenemos que ser realistas. Pero nunca vas a encontrar esa iglesia perfecta en la tierra. Pero no renuncies a la iglesia por una mala experiencia. Hay gente que ha renunciado a la iglesia por una mala experiencia en un lugar. No renuncies a la iglesia por una mala experiencia. No descartes al todo, que es la iglesia de Cristo, por sus partes. Una iglesia local donde tuviste una mala experiencia. La iglesia sigue siendo vital para ti. No renuncies a ella. Hay gente que se ha apartado. Yo escuché esta semana de una joven que se apartó por una mala experiencia en una iglesia y ahora está reconciliándose nuevamente con Dios en otro lugar, que de hecho ni siquiera es una iglesia, es un contexto educativo, es una universidad donde hay un grupo de cristianos y se está conectando con el cuerpo de Cristo en ese grupo cristiano en la universidad, pero había dejado la iglesia. Entonces necesitamos esa conexión cada día. No te canses de insistir en conectarte aunque no lo sientas, aunque no tengas deseos. Permanece conectado porque no es cuestión de cómo nos sentimos. Es que sé que pertenezco a ese cuerpo local de creyentes. Si no voy a vivir solitario, distante, aislado, ahí no va a ocurrir nada. Es en el contexto de la comunidad donde Dios hace las cosas que llamamos milagros. Las cosas que llamamos milagrosas ocurren en el contexto de la comunidad. Si quieres ver las grandes maravillas que cantamos para la gloria de su nombre, ocurren en la comunidad, ocurren en el cuerpo de Cristo. Todo eso ocurre allí, no en privado, no solitarios, nunca aislados, porque Dios nos llamó a ser comunidad. Y si Cristo es tu Señor, la iglesia es tu hogar.